Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos en un nuevo podcast de el pastor Lester Machamé y la congregación que nos llamamos Fuente de Agua Viva. Hoy tenemos un podcast muy especial. Esperemos que usted se quede hasta el final porque es parte de testimonio de cómo Dios puede obrar a través de muchas formas, de muchas maneras. Él es un Dios tan creativo que no solo utiliza un medio, sino que utiliza varios medios para que nosotros podamos crecer en su evangelio, podamos crecer como persona, y Él va moldeando el carácter, va moldeando nuestra mente, nuestra actitud, conforme nosotros vamos obedeciendo. Así que hoy vamos a tener este podcast donde vamos a retomar un poco el testimonio de Alice, que fue el testimonio con el que arrancamos estos podcasts. En la casa de ellos precisamente estábamos recordando ahorita que ya llevamos un año, gracias a Dios, pues transmitiendo esto, pero pues trabajando juntos, creo que ya van 2 años o más. Contanos un poco de todo el proceso, cómo lo viviste, contá cómo es que vivías con depresión y cómo es que empezaste a transformarte en la lucha que tuviste para llegar ahora hace 15 días a correr sus primeros 10 kilómetros, que fueron 14 kilómetros con un bono. Y hasta dónde te ha llegado la obediencia y entender a este Dios soberano que no lo conocías. No, yo la verdad que, bueno, lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, de cuándo fue que empezamos, ¿verdad? Más o menos llevamos como un año desde que se dio el primer testimonio, y la verdad que nuestra vida, te puedo decir yo, nuestra vida ha cambiado un 360 grados. Lo que hemos vivido, lo que vivimos diariamente, lo que yo vivo diariamente a lo que yo vivía hace unos años atrás. O sea, era tal vez la palabra que yo te puedo, ¿cómo te lo puedo definir? Era un calvario, un martirio y una cosa que yo no quería seguir viviendo, ¿ya? O sea, fueron aproximados 6 años de un sufrimiento espantoso. Nadie me entendía. O sea, yo no, por mucho que yo le trataba de explicar a quien fuera, a mi familia, a mi esposo, mira, yo vivo esto y esto diario, nadie me lo podía entender. O sea, y ahí es donde yo empiezo contigo, ¿verdad? O sea, te conozco desde siempre, crecimos juntos, se podría decir, pero cuando yo veo en ese martirio, en esa desesperación de yo haber buscado decenas de personas, siempre, no, médicos, yo busqué todas las especialidades menos la psiquiatría. Ahí yo me anduve en todos los doctores, mira, ministros, de pastores, evangelistas, profetas, todo. O sea, ¿quién no oró por mí? De todos lados. O sea, yo hasta internacional me volví, pues, porque conocí muchas personas afuera, siempre dentro del evangelio, ¿verdad? O sea, pero nadie, o sea, mi vida no volvía. O sea, yo en esa maldición en la que estaba, te puedo decir yo, no había quien me salvara, te puedo decir yo. Entonces era algo espantoso. O sea, yo amanecía mi día y yo no quería levantarme. O sea, yo quería que llegara la noche para volver a dormirme, y yo le decía al Señor, muchas veces yo le dije al Señor, Señor, llévame, o sea, yo ya no aguanto. O sea, yo creo que mi palabra que Él escuchaba tanto era, Señor, yo ya no aguanto, Padre, ya no aguanto. Eso sí, nunca intenté quitarme la vida, porque yo sí sabía que eso era algo completamente que Él lo castigaba, pues. O sea, no era algo que yo iba a ir en contra de Él, pero sí le decía, Padre, llévame. Pero a la misma le decía, Señor, tené misericordia de mí. Mira, mi hija estaba ya, era más pequeña, tenía en ese entonces 3 años. Yo le decía, Señor, ¿qué va a hacer de mi niña? O sea, ¿qué va a hacer de ella? Por favor, ayúdame, dame la solución, yo hago lo que sea. Y ahí es donde yo sí le puedo decir a las personas que están escuchando esto, es: Dios sí escucha. O sea, las oraciones que uno hace, tal vez
alguien puede escuchar esto, que está pasando algo similar. Y yo le digo, como testimonio, Dios escucha. Porque en mi desesperación yo oraba todos los días. Yo me hincaba, yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Por favor, ayúdame. O sea, sálvame, quítame esto. O sea, era una cosa espantosa, una depresión horrible. Llegué a pesar 96 libras. Yo me veía en el espejo y yo decía, yo no soy yo. O sea, Inclusive tu embarazo. O sea, este proceso empezó desde antes de tu desde embarazo. antes sí, Entonces, imagínate, encima de todo, también vivir un embarazo. que Dios me cuidó, porque mi hija, a la situación humana y física que yo vivía a diario, mi hija no. Sí, el pronóstico no. O sea, no era favorable, o sea, y yo no tuve ninguna complicación con la niña, o sea, a mí me pasaba de todo, pero a la niña Dios la protegió. O sea, durante el embarazo ya estaban. Ya antes de casarnos, yo empecé antes de casarnos, imagínate. Era un tormento diario, 365 días, 24 horas al día, que a mí la vida yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo yo estoy viviendo esto? O sea, cuando yo antes jamás, o sea, yo tenía una vida normal. Y poco a poco y para abajo y para abajo y para abajo mi peso, yo decía, no te alegraba nada, no te daba. O sea, Dios tuvo demasiado cuidado de mi vida para yo no morirme. Realmente, cuando yo lo he dicho varias veces, nos reímos ahora, pues, pero cuando yo la vi, yo lo primero que se me vino, esta debe tener alguna enfermedad incurable o algo, porque estaba súper delgada y yo que te conocí, aquella siempre ha sido así galana. Bendecida. Sí, no, la verdad que nunca fui delgada, nunca. Entonces, no, de verdad, y esa es la persona que yo encontré. Y yo me recuerdo, entonces dije, no, yo quiero ver esa transformación, porque el simple cuerpo va a ser un testimonio de Dios, que lo más impresionante de todo esto es de que, primero, jamás te imaginaste que Dios te iba a andar conmigo. En la vida. No, o sea, ahí sí que se cumple lo que dicen, o sea, la última persona con la que yo hubiera pensado que Dios iba a orar un milagro y una transformación de vida, porque estamos haciéndolo diario, o sea, esto es un proceso de vida, no así, no fue un milagro como lo explicabas, de que Dios hizo el milagro y ahí nos vemos, papayito chulo, ¿verdad? No, el ser pastoreado diario, el ser corregido diario, esto, o sea, con la persona que yo menos me lo imaginaba, eras tú. Algo curioso de eso también es que ahorita estaba yo haciendo memoria de eso porque recuerdo cuando me lo mencionaste desde un principio. Igual nosotros dejamos de comunicarnos mucho tiempo. Yo sabía nada más que estabas activo en la iglesia. Las pocas veces que yo mediocremente asistí a la iglesia, te vi de lejitos, hola, Dios. Pero cuando Alice me menciona, no sé, yo tuve ese sentimiento de decir, no, ahí es, o sea, una cosa que no sé pero que yo mal recuerde, ¿no? Esos sueños que vos tuviste conmigo, vos se los contaste antes a Bairo. sí, claro. me contó, sí me contaba. ¿Ustedes qué decían? Fíjate que yo en ningún momento, Pero va, o sea, yo en ningún momento ni siquiera, no sé, fíjate, estoy tratando de transportarme a ese tiempo y sentí tranquilidad, o sea, no, ni siquiera, no sé, no me parece, que es la clásica, ¿va? No, no sé, mira, yo no sé, sino que desde un principio, dale, sí, obedece, si hay que hacerlo, sí. Pero sentía una seguridad de impulsarla a ella, de decirle sí, hacerlo, porque sí, obviamente como buena esposa, pues siempre me consultaba a mí primero. Sujeta. Claro. Pero sí, fíjate, siempre sentí yo esa tranquilidad sin todavía saber en qué estabas, porque una esa es verle letra. o sea, él no estaba acá. Sí, no. O sea, él estaba en Estabas en Estados Unidos. Correcto. Pero sí fue cuando ya vino el segundo sueño de otra vez, yo dije, no, esto casualidad no es. Y si yo le estoy pidiendo tanto a Dios
algo que me ayude, o sea, es como el dicho o sea, Señor, sálvame y te mando el helicóptero, te mando el barco, pero Señor, pero ¿y por qué no me salvaste? Pero si te mandé las opciones, entonces dije yo no puedo, tengo que probar, ¿ya? Entonces ahí fue donde te busqué y la verdad que desde el primer día te fuiste de mi casa y hubo un sueño. ¿Te recordás? Desde ahí empezó a Dios a, como que él estaba así, como que con las manos atadas, de decir, bueno, no, esto es lo que va a abrir la puerta. Y desde que nosotros platicamos, empezó Dios a ordenar todo. A mostrar esto, mostrar esto, mostrar esto, mostrar esto. Y fue donde él empezó el camino a, váyanse por Que, aquí, por vengan cierto, esto. como paréntesis, creo que mucha gente puede experimentar también eso. Lo he hablado abiertamente. Yo en un punto hasta llegué a llamarme ateo, aunque tal vez definimos que al final es más que todo un resentimiento con Dios. No es tanto que uno sea ateo, pero fíjate que para mí, por ejemplo, que no tuve yo crecí en un hogar cristiano, más sin embargo yo no fui cristiano. Porque llamar cristiano ya es una responsabilidad, es una entrega, yo nunca la tuve. Pero la sobrenaturalidad de ver lo puntual que eran los sueños, que hasta la fecha siguen siendo los sueños, no hay que tener más dedos de frente uno para saber de que eso no es normal, o sea, que sí viene de Dios, ¿me entendés? Para mí eso fue algo que me convenció lo suficiente como para decir, por aquí es. ¿Y qué siguió? Ah, han sido ya, o sea, es que es una cosa, o sea, de escribir un libro, todo lo que hemos vivido, creo yo, o sea, Es que no sé si lo tocamos cuando hablamos, que sí nos tomamos el tiempo para hablar bastante de tu testimonio, pero el sueño que yo tenía, que yo tuve cuando terminé el ayuno, todavía no me habías hablado, ni me imaginaba yo, pero el sueño fue que la mujer estaba así, me recuerdo yo con las manos todas torcidas y yo quiero hablar con usted hasta así, no podía, pero no por esto que usted ve, sino por esto de adentro. Entonces cuando Dios empezó el proceso y empecé a ver que de entradita Él fijo no va a ser milagro, no lo voy a trabajar como un milagro, sino como un proceso donde voy a empezar a enseñar obediencia. Entonces desde ahí empecé a entender que lo de menos era la depresión, sino todo lo que venía después. Me recuerdo también que uno de los primeros sueños fue donde Dios mostraba que tenías que independizarte por completo. Y yo realmente no entendía por qué, pero cuando ya empecé a vivir a la par tuya, lo que vivías, que te quedabas sin manejo, o sea, ¿cómo era eso que te quedabas en la calle y no podías seguir manejando porque te agarra? lo que pasa, sí, lo que pasa que viví una época de depresión, pero eso desencadenó ansiedad, Un ataque de ansiedad. ataques de ansiedad, ¿ya? Entonces, yo llegué al punto de sentirme tan, ¿cómo te puedo decir yo la palabra? Inútil. Inútil, esa sería la palabra, de yo tener que depender de todo mundo para yo poder funcionar. O sea, yo no me podía quedar sola en ningún lugar porque yo, con todo lo que vivía, yo era de aquí me va a pasar algo. O sea, yo aquí, o sea, ¿cómo es la cabeza también, la mente? O sea, entonces yo dependía de todas de las personas que trabajaban conmigo, dependía de mi familia, dependía de Byron, dependía, o sea, yo fui una inútil durante varios años por todo lo que vivía. Y decía, pero yo no era así, o sea, yo es una persona súper independiente, viví sola, eh, me, me, ¿cómo me cambió la vida? Para que la O sea, gente dimensione como contexto también con tal, o sea, un día normal tuyo era desayuné y desde ahí se me desarmó el día. O sea, es algo, o sí, porque sí, o sea, desde sea, no es solo que depresión, o sea, el sufrimiento físico que llevaste, de- llevamos pues también nosotros llevamos, observándote sí, pues, llevamos, pero o sea, ¿cómo lo viviste vos? O sea, desde la mañana. no, y deja eso, o sea, el comer y que todo te haga daño, el no poder sentarte en un restaurante y pedir lo que tú quieras porque te iba a hacer daño, o sea, era una cosa
que hasta agarrarle miedo a la comida, pues, porque yo comía súper... Hasta en las reuniones familiares me recuerdo que tenías que llevar. Yo llevaba mi tupper, Pues, ¿verdad? Porque cuando había alguna reunión, yo lo que comían todos, yo no lo podía comer porque me caía pesado, porque y cuando yo toda la vida fui alguien que comió de todo, pues, o sea, imagínate, solo ese sufrimiento y eso de decir, ver comer a todos los demás, disfrutar un plato de comida y cuando yo tengo que comer siempre lo mismo. O sea, eso era de verte a ti comiendo y yo aquí con mi topercito comiendo comida que yo sabía que no me iba a hacer daño. O sea, era algo que ahí sí, mira, pues, solo Dios sabía lo que yo vivía diario, lo que yo vivía día a día. Entonces, cuando Dios me abre esa puerta y me dice búscalo a Él, yo dije, yo tengo que hacerlo. O sea, si aquí le estoy pidiendo yo algo, ¿por qué me voy a negar si hay algo? Dios sabe por qué lo está haciendo. Llega a mi vida y empieza todo, pero es que a cuadrar todo, empieza Dios a hablarle, o sea, era de una cosa de casi que todos los días un sueño diferente pero Él marcando todo, o sea, ordenando todo y diciendo hace esto, o sea, es una cosa que si las personas creen que Dios no habla, ay Dios, habla y habla. más importante es que yo me recuerdo que me empezó a impresionar varias cosas. Una, que de repente el Señor empieza a trabajar con áreas donde tenías que cambiar. Por ejemplo, los celos, la independencia, te quita a un asistente de la cual tú más dependías. Sí, Ese fue otro trabón que que quería, que no quería. No, Lester, no, le dije, tenés que despedirla. Dios está pidiendo esto, hacelo. Obviamente siempre se resguarda a estas personas, se despidió de la mejor manera, se le pagó su tiempo y todo el rollo, porque no es así nada más. O sea, imagínense todo ese proceso. Ellos estaban viviendo una situación económica fuerte, dura, pero Dios obrando, había que indemnizar y a los 2 días se le vende un carro a aquel y le dije, Dios está obrando. sí. Cuando se obedece, Dios obra. Pero en medio de todo eso, no solo empezó, pues, sino empezó a trabajar las áreas también. Todo. Carácter, empezó a trabajar el carácter, empezó a trabajar. Mira, pero cosas. es que es algo tan increíble como tú lo decías, o sea, yo viví desde pequeña y nací siendo evangélica y en mi vida jamás, o sea, Dios siempre daba sueños y todo, pero nunca en la vida Dios se había metido a trabajar con mi carácter. ¿Me entendés? Porque era, o sea, ibas a la iglesia, cantabas y todo, pero en mi vida es que cuando empezaba Y esa actividad religiosa, lo sí, que hablaba al exacto, la principio, Lester. actividad religiosa, y de ahí ya no, es el formato y de ahí ya no te moves, pero solamente llegó y empieza. Vos sos así, tenés esto, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar esta conducta, tenés que cambiar esta forma de ser. O sea, no era algo que Dios solamente quería obrar un milagro. Él quería hacer una transformación de vida, de carácter, de No era solo el conducta. favor. ¿Me entendés? O sea, quería así como que desarmar el molde que yo traía en mis 30 y pico de años, porque en ese entonces, 33 años, yo estaba estructurada siendo una persona, pero él no quería que yo fuera esa persona. O sea, él quería, mira, te rompo porque yo quiero hacer esto contigo. Yo no quiero que sigas siendo la persona que sos, los pensamientos que tenés, sino que yo te quiero llevar a esto, pero para poderte llevar te tengo que romper. Y precisamente eso fue lo que Dios me mostró a mí. Y dije, o sea que es la deformidad interna. El corazón. Hay que trabajarle el carácter, hay que trabajar el corazón, que es lo que nadie le gusta. No. Todos queremos el El favor proceso. externo de Dios, pero no queremos el favor interno de Dios porque eso conlleva proceso. Lleva proceso de días, lleva proceso de años, lleva proceso
de confrontación con los líderes, con el líder, con el pastor. Y lastimosamente, esa renuencia de las personas, de las ovejas, a no querer el proceso de Dios para la transformación interna, hace que ahora, hoy en día, los pastores, el único trabajo que tengan sea predicar y no trabajar. Entonces, cuando yo entendí el sueño, yo dije, wow, Señor, o sea que, bueno, Dios es bueno, Él obró desde el principio, metió anestesia, se empezó a ver cambios, obviamente, cambios drásticos de una semana a otra, era un cambio drástico, porque Él quería asegurar que ustedes supieran que Él estaba ahí, pero también se terminó. Toda esa sobrenaturalidad que se vendía carros de un día para otro, se terminó. Y ahora nos quedamos con el crudo momento de cambiar carácter, donde hemos pasado, Con el mero proceso. como decíamos nosotros, sí, hemos pasado roces, porque yo no voy a dejar de ser la obra de Dios. Yo, si Dios me está diciendo que tenés que cambiar esto, yo te lo voy a decir y te voy a ayudar, pero los procesos no son fáciles. Y una de esas fue la de correr y Alice que le dolía. Yo le Igual a mí, dije, a los dos. cree y si ustedes no lo hacen, no va a pasar el Señor al otro nivel. Dios, no, pero es que nosotros empezamos y mira, nos empieza a doler todo, pues así es, pero Dios quiere que lo hagan, que corran, háganlo. Y ahí fue quebrantando el carácter, porque de alguna manera también el no obedecer señala de nosotros que hay bastante rebeldía, Que ven. bastante, como les dijera yo, en el corazón, bastante rebeldía, esa sensación de no querer ser guiados, que esa es una de las cosas que cuesta. Milagro viene por sí solo, pero la transformación siempre va a ser a través de un ministro de Dios. Dios no te va a transformar mientras tú no tengas un ministro de Dios. Y vas a decir, no, eso está malo porque Dios está conmigo, sí. Tú lo puedes encontrar en la habitación, como yo lo he predicado, pero tú quieres conocerlo, tú quieres que Dios transforme tu vida, vas a tener que pedirle que Él te dé un ministro, un pastor, que sea el que vaya a estar llevando la tutoría de tu proceso. Alguien que ya fue procesado, alguien que ya sabe el camino, alguien que conoce, que no se vaya a echar para atrás cuando, así como con Alice, en varias mesas, tenía que decirle la verdad, se ponía enojada, se revolcaba en la silla y decía, pues así es. Y les tomó bastante tiempo. Lo más impresionante, bueno, por ejemplo, para ir tomándolo como vivía los días, Alice, Byron vivía en Estados Unidos y Alice, me recuerdo yo que yo le dije, mira, viaja, anda a visitar a aquel, y tenían ese viaje. Lo que a mí me impresionaba, o sea, poco a poco yo sabía que estabas mal, pero alguien que vive de lejos nunca va a entender por completo qué vive una persona que tiene ansiedad. Entonces yo decía, entonces me empecé a decir, pero mira, es que y si me pasa, si me pongo mala en el avión. Y decía, Alice, pero si sos una odontóloga, viviste solita en la capital, ¿por qué no te recordás lo que Viajó pasó? toda Europa. Viajé de mochilera, eso. Y después de eso, Venir a depender de todos. deja la dependencia. Esa, ¿cómo te dijera yo? Esa Inutilidad. Ajá. de quedarte parada en un carro, llamar a Byron porque no puedes seguir manejando. A 5 minutos de su casa. A 5 minutos. Porque te da miedo no poder hacer un viaje. O sea, puedes tener todo el dinero que querrás, pero imagínate con esas cosas. Sí. Era un sufrimiento. Y yo cuando me di cuenta de eso dije, pucha, qué terrible. Es que es una cárcel. Entonces yo la llevaba a ella, parte del proceso era llevarla a ella a recordar lo capaz que había sido de superar muchas cosas. Y cómo es que ahora ella se había metido en eso. Entonces, parte del proceso yo empecé a entender que cada vez que ella me llamaba, que en ese momento era seguido, mira, Alice, recordate, yo serví como un Alice, recordate que sos una odontóloga, recordate que tenés la capacidad. Me recuerdo también que me llamabas porque si la señora que te ayuda en la casa se iba,
ella se iba para donde sus papás porque no podía estar sola con su hija. Yo le decía, Alice, hoy te vas a quedar en tu casa. Hoy no te vas a ir donde tus papás. Hoy te quedas ahí. ¿Cómo me vas a decir que tú, siendo una universitaria, que tuvo que vivir sola en la ciudad capital para poder estudiar, no se pueda quedar sola con su hija en un pueblo? No, te vas a quedar pasada esta prueba. Entonces, todo ese proceso y, bueno, después la corrida, y por eso es de que yo cuando vuelvo y recuerdo cada momento, porque hoy lo mencionamos en un minuto, pero fueron prácticamente un año donde yo era el motivador de Alice. Alice, recordate de esto. Alice, no más decir, era una hora y media hablando con ella 2, 3 veces a la semana, recordándole a ella lo capaz que sea. Hay un trabajo, por eso no solo nos podemos agarrar de la oración, porque en el caso de Alice, Dios no quería oración, Dios quería acción. Oiga lo que les estoy diciendo. En el caso de Alice, Dios no quería obrar con un milagro, Él quería obrar con acciones. Quiero sacar a Alice de esto, pero con acciones. Quiero quitarle su negatividad, quiero quitarle su inutilidad, quiero quitarle su desobediencia, quiero quitarle sus celos. Amén, gritamos ahorita. Es que hay que decirlo, porque a veces nosotros no testificamos porque nos da pena. Pero, hermanos, si en la Biblia Dios dejó historias de prostitutas, historias de mal carácter, historias de desobediencia, historias de fornicación, de adulterio, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que por muy espirituales que seamos, vamos a seguir siendo vasos de barro. Sí. ¿Verdad? Entonces Dios empieza a trabajar con ese. Dios quiso en obrar, y ojalá, yo espero que muchas personas estén entendiendo eso. Tal vez tú no has recibido el milagro, pero no es porque Dios no quiera, sino que tal vez el milagro que tú esperas es el instantáneo, pero tal vez Dios quiere transformar tu vida. Y aquí estás oyendo procedimientos. Este procedimiento que lo estás oyendo, yo sé que tú ¿qué hizo Alice? Ok, ¿qué hizo? Fue a correr. Me voy a levantar a correr. Me voy a levantar, voy a hacer el esfuerzo, voy a pelear. Porque hasta el día de hoy, y yo siempre se lo he dicho a ella, Alice, tu alma, que fue un alma que estuvo sometida a una depresión, el alma siempre va a querer reaccionar y regresar al estado en el que estaba, porque es un estado que le encanta, porque es un estado cómodo, es un estado donde yo tengo que depender de los demás, es un estado donde, que aunque no nos guste, damos lástima, y de alguna manera hasta eso nos llega a gustar, dar lástima, porque todo nos atiende. No te esforzas. Pobrecita a ella, pobrecito aquel. Entonces hay un montón de cosas que tocar en cuenta, que si tú no te levantas de ahí, posiblemente lo que te hace falta para que Dios empiece a obrar en tu vida es que tú te empieces a levantar de tu cama, así como Alice, con dolor de todo el cuerpo, porque ahora, bueno, entonces, ¿para qué quieres sanidad? A mí me gusta algo, yo escuché a uno de los pastores que yo escucho bastante, apóstol Cash Luna, él decía en un podcast que tiene, y me gustó porque yo lo empecé a ver y lo he enseñado desde hace años, pero se lo oí a él, una persona que hace noches de gloria donde hay sanidad, y decir, yo me di cuenta, decía él, que la sanidad no transforma. Y dije, ahí está, eso yo lo sé hace años. Por eso la gente que busca sanidad, Un milagro. anda diciendo que conoce a Dios porque le hicieron un milagro. Tú no conoces a Dios. Conocer a Dios es lo que tú estás oyendo de Alice, que no solo es que Dios no la sanó. Si lo vemos así, Dios no te sanó. Lo que te sanó a ti fue tu obediencia. Lo que te está sanando es el proceso. Tu conducta, tu actitud es la que te está sanando. Amén. Ni el medicamento del psiquiatra, ni el psiquiatra, porque no era el psiquiatra, era la obediencia de ir y seguir las instrucciones del psiquiatra. ¿Me entiendes? Entonces, Dios tal vez lo que quiere en tu vida es un cambio de conducta. No quiere hacer un milagro simplemente porque te vas a quedar siendo la misma persona. Entonces,
Cuando yo ahí dije, bueno, eso es lo que yo entiendo, estamos en la misma sintonía. Una persona que ha visto con sus ojos levantarse paralíticos, ciegos ver, y decir un milagro no transforma. Yo decía, sí es cierto. Por eso es más bonito que Dios nos use a nosotros. Entonces ahora yo quisiera que Dios me utilizara a mí para no sanar así en una noche sanidad. Pues gloria a Dios, porque Dios lo hace. Pero qué bonito sería que Dios nos utilizara a cada uno de nosotros para sanar a través de procesos. Pero nadie se va a someter a eso. ¿Por qué? Porque en medio de eso hay riña. Yo reñí con Alice. Ella riñó conmigo. No, Lester, yo esto sí, no, que no sé qué, bueno, está bien. Pasábamos tiempo sin hablar. Lester, fíjate que luego hay que haceme caso, ¿verdad? Entonces, No, es que sabes qué es lo que pasa también, o sea, yo me llegué a bloquear tanto mentalmente que yo no creía que era capaz de hacer lo que yo me reía, o sea, yo dentro de mí anda a correr. No, Pero inclusive- ¿cómo voy a correr si yo no puedo caminar ni una cuadra? ¿Cómo me mandas a correr? O sea, para mí era ilógico. O sea, yo usando la lógica humana, era ilógico. Yo decía, pero ¿cómo no entiende que yo no puedo? O sea, yo tenía el no puedo aquí. Cuando yo los primeros días que empecé con lo de la rodilla y todo, y los pretextos. Deja eso, antes de eso todavía. Porque una fue hacer caso que fueras al psiquiatra. esa es una. Esa es una. Sí. Pero después la renuencia a dejar los medicamentos, ese Fue otra. Sí, Sí, ya no quería. O sea, yo decía, me, no voy me a poder. atrevo a decirte que posiblemente fue hasta más fuerte que el no querer hacerlo al principio. Porque te lo digo yo, mi perspectiva como tu esposo, como yo lo miraba, porque tuvimos un par de discusiones con eso, porque cuando yo escuché la orden te dije, hey, y eso con vos tal vez fue unas 2, 3 veces por teléfono, pero conmigo era diario. Hace caso, si podés, probá. O sea, ese fue otro proceso. El ver que, bueno, me imagino yo, hice caso, si aquí tengo la solución, Era una ¿o seguridad. quién me la van a quitar si esto me está funcionando? Pero eso era temporal, o sea, eso no era permanente. Por escalones, porque lo que está hablando Byron fue un día Dios, yo iba de viaje y un día Dios me dice, Alice ya está sana, decirle que deje de tomarse los medicamentos. ¿Ok? Alice dice el Señor que dejé los medicamentos, que él ya está sana. Sana, del hecho de decir, ya no quiero que sea dependiente del medicamento. Ahora vamos a ir a otro proceso, ¿verdad? Porque sí, la depresión no ha sido trabajada de un día para otro. La depresión hasta el día de hoy se está trabajando. Claro, hoy ya es así. Son 3 años de proceso. Son 3 años de proceso, pero es un proceso que ha transformado, que está haciendo una transformación no revocable. Aunque el alma va a querer jalar siempre, pero con todo lo que has pasado, tu alma, tu vida, tu cuerpo, ya no va a caer al mismo sitio. Es irrevocable, ya no va a ser revocable eso de regresar a la misma. Bueno, podría ser, menos que tú otra vez te echaras otra vez a creer que estás enferma, a creer que otra vez me empezó a dejar de hacer todas las actividades que Dios te ha mandado, porque eso sí se puede. Otra vez, es que mire, no que Dios la había sanado, pues sí, pero tú puedes ir a meterte otra vez. O sea, Dios te puede quitar una deuda, pero si tú no trabajaste con la costumbre de meterte a deudas, vas a caer otra vez a deuda. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender que bajo esta enseñanza, la obra de Dios a través de un proceso es que quiere cambiar tu estilo de vida. Ya quiere cambiar tu estilo en la que te movas, en la que penses, en la que razones. ¿Por qué? Porque eso tiene que permanecer. Entonces todas las actividades que estamos haciendo las vas a tener que tener sí o sí. Eso va a traer una transformación para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Y se está viendo, pues. ¿Ya? Entonces, ese fue el otro proceso. Entonces vino Alice y empezó con los miedos otra vez. Que no, pero es que si me quita después que no quería ir donde el psiquiatra y no quería
la medicina, ahora no lo quería dejar. Y le digo, no, ya lograste pasar, la medicina ya hizo su función, ya Dios dijo que puedes dejar de tomarlas, y ella siguió. ¿Cuál fue el impacto? Que casi regresó al mismo estado. Y cuando a mí me hablan, yo le digo, yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Decirle que siga. No quiso creer en mí y no quiso obedecer. Ahora que termine el tratamiento, yo le digo, dice el Señor que termines el tratamiento porque no quisiste obedecer, no le quisiste creer. De ahí vino lo de la rodilla. Y yo le digo, Alice, ¿vas a repetir lo mismo en el nombre de Dios? Cree en Dios. Ten fe en Dios. Si Él está mandando algo es porque sí lo puedes hacer. Y ahí fue donde empezaste a hacer. Empezamos, sí. Se empezó y cada logro, o sea, era una cosa de sacar de mi cabeza el no puedo, porque lo que yo decía, o sea, no podía, ¿cómo iba a correr si yo no aguantaba una cuadra? Pero fue la primera vez que corrí 5 kilómetros, lloré, porque dije, y te mandamos una foto. Yo te dije, sí lo pude hacer. O sea, sí se podía hacer. Y fue una cosa de recordar yo y de decirle, Señor, a la gran, todo lo que he pasado, y decir, Señor, todo lo has hecho. O sea, es una cosa de estar infinitamente agradecido con Dios y decir, Señor, como yo tengo una frase que el Señor te habló a ti y te dijo una vez, yo a ella le devolví la vida. ¿Te recordás? Sí. Y yo eso, incluso yo subí unas fotos de la carrera y yo puse, a mí Dios me devolvió la vida. Porque es que en serio, a mí Dios me devolvió la vida. Amén. ¿Ya? O sea, esta carrera no es como lo dijiste tú, no es lo mismo correr en plano que correr y meterte a una montaña. O sea, pero para mí, lo que yo viví hace 15 días fue una de las experiencias, no sé si te lo puedo contar, pero Sí. una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en la vida. O sea, sí, yo le digo, en primer lugar, desde que yo estaba entrenando, yo le dije, Señor, esta carrera yo te la dedico. Porque es que se la merece. Sé que es poco a lo que Dios quiere llevar, pero hay que empezar uno por algo, o sea, no, hay que empezar de poco a poco para poder, tú lo que has logrado ha sido gradual, o sea, todas las cosas en la vida son graduales. Cuando yo empecé esa carrera, creo que, no, tú fue el que dijiste, te inscribimos, y yo me quedé callada, porque o sea, yo veo a Byron y que él ya se metió en todo el rollo de correr en montaña y todo, yo lo veía y yo corría en plano. Y o sea, para mí era algo impensable, o sea, está bien, o sea, él allá, yo aquí, o sea, a mí no me mandó allá, yo lo voy a hacer, a correr. Pero salió esta carrera y tú dijiste, ¿te vas a inscribir? Escríbanse todos, y yo me quedé callada, yo solo sentí que se me puso caliente la cara y me dijiste... Tuviste una probadita porque también 5 kilómetros. hicimos en un fin de semana. Yo creo que ahí fue donde te empezaste a dar cuenta, porque yo lo pude ver. Pude ver cómo vos podías ver de lo que en realidad eras capaz. Porque corrimos aquí una carrera nocturna de la 5K Neón de Cosao, creo que era. Eran 5 kilómetros, pues en pista se podría decir, aquí en el pueblo de noche. Y eso fue un viernes. Y el domingo fuimos a otro 5K, pero en trail. Montaña. Sí, o sea, un día por medio hubo nada más. Y ahí fue donde yo te dije, me dijiste... Fue la primera vez que corriste. Me dijiste, trail. ¿qué pensás? No, te dije, esto es el triple de difícil o más de una carrera normal. Bueno, entonces no la pensé. Yo dije, no voy a pensar porque yo me conozco. Me iba a bloquear. Entonces traté de no estar pensando porque dije, no la voy a poder hacer. Nos fuimos. Yo estaba súper nerviosa cuando empezó la carrera. Cuando empezó la carrera, yo empecé a correr y yo dejé que las personas se fueran. Eso para mí fue algo que yo tenía que vivir sola, porque normalmente en las carreras llevas a alguien adelante o llevas 10 metros adelante, llevas otras personas atrás,
Yo dije, esto es algo que yo cada kilómetro, como nos habías dicho, o sea, cada kilómetro yo hice una lista de lo que yo había vivido y de lo que yo le quería dar gracias a Dios. Y yo cada kilómetro, yo dejé que la gente se fuera. Pero esa carrera yo me la disfruté tanto porque yo iba casi que en los últimos, pero yo esa carrera yo iba llorando. Me pasó algo bien curioso. Yo siempre que entreno con música, con audífonos. Cuando yo me puse mis audífonos, no me funcionaron. Y yo iba conectándolos, pero yo dije no, por algo es. Los metí en mi maletín, me fui a la carrera, me puse mi, ¿cómo se llama? Chaleco y todo, y dije yo, no me voy a enfocar en eso, por algo no me incendiaron. Empecé, era que cosa que para arriba, pero yo llegué al primer kilómetro y yo empecé a llorar. Yo iba hablando con Dios. Señor, yo te doy gracias por esto, Señor, yo iba llorando, yo iba cantando. Yo creo que llevaba unas personas abajo de mí, que yo los veía así, pero nunca estuvimos en contacto. Yo iba cantando. A mí no me importó que me escucharan que yo iba cantando, yo iba llorando. Yo cada kilómetro que me marcaba el reloj, Señor, yo ahora te doy gracias por esto, te doy gracias por esto. Y a nosotros me pasó algo tan curioso y dije yo, al final entendí que era algo que Dios había hecho, que cuando estábamos abajo nos dijeron en el kilómetro 7, porque yo iba a la de 10. En el kilómetro 7 ustedes van a tener su puesto de abastecimiento. Ya dije, llegué al kilómetro 7, pero yo no encontré ninguno. No estaba, o sea, yo dije, se equivocaron, pero yo... Fue en dólares. Dios. Ahí fue donde yo empecé a sospechar. No puede ser, dije yo, ¿qué pasó aquí? O sea, llegué al 7 y nada, queda montaña. O sea, pero espérate. Cuando yo era la persona que yo no podía estar sola en mi casa, en mi carro, en mi clínica, en lo que fuera, yo estaba sola en una montaña hasta arriba, sin nadie atrás. Y aquí viene el detalle. Cuando yo vi ese detallito, yo ahí me di cuenta que yo me había perdido en la montaña. O sea, fue un detallito ¿Qué kilómetro te pequeño. diste cuenta? En el 7, porque cuando yo no encontré el abasto, yo dije, no, aquí pasó algo, o sea, porque yo iba siguiendo las flechas. Yo no era una persona que estaba familiarizada con las carreras. Era mi primer carrera en montaña, o sea, ¿podía pasar el de que me perdiera? Sí. De que lo tenía que pasar, también. Porque yo llevaba a decir, bueno, yo voy a llegar al 10 y ese era mi tope. Ahí yo decía, si sobrevivo al 10, me di por bien servida. Cuando yo empecé a ver que de repente yo iba y venían porque había una modalidad de 10, 21 y 42. Cuando yo empecé a ver que los élites que yo conocía de vista, a la par mía, yo para acá y ellos para acá, yo dije, aquí está pasando algo. Yo le dije a les empecé a preguntar, mire, disculpe, o sea, yo creo que me perdí. Pero yo sí iba siguiendo las flechas, porque yo sí iba siguiendo flechas. Entonces, no, mira, que dale por acá, que no te preocupes, que no sé qué, ellos apenas hablando, los pobres, porque ellos iban en 42, o sea, iban. Pero yo a un guardia le pregunté, porque habían guardias mire, disculpe, yo creo que estoy perdida. No, me dijo, mire, siga las flechas, allá va a encontrar. O sea, me encontré a uno de los más conocidos y yo le digo, mire, disculpe, yo creo que me perdí. Y me dice, mira, pues no tengas, tranquilízate. No, yo iba tranquila, es que al final de cuentas, eso es lo que a mí me sorprendió. Que en otra época a mí me hubiera agarrado un ataque de pánico, o sea, ataque de ansiedad, de decir, ¿qué hago? ¿Quién me viene a buscar aquí? Estoy en medio de un cafetal, o sea. Ni siquiera hubieras estado en la carrera. No, en primera. Ni siquiera hubieras empezado si tu estado hubiera sido como el que estábamos hablando anteriormente. Sí, entonces yo dije, no, tranquila, de aquí tengo que salir, o sea, aquí tengo que encontrar. Cuando yo vi el reloj, 10 kilómetros, ahí yo dije, la verdad, mi energía y mi tope ya ahí me llegó. Pero empecé a bajar y empecé a buscar, llamé y le dije a Karen, me perdí.
Me pasaron a los organizadores, mira, tranquila, esto y esto hace. Pero yo no me bloqueé. Yo dije, esto tiene un propósito. Que yo me haya perdido, esto tiene un propósito. Entre que me enojé, obviamente, yo dije, pero es que ¿cómo se te ocurre perderte? O sea, ¿qué te pasa si seguiste las flechas en dónde? Yo empecé, pero ahí no me importó. Yo dije, está bien. O sea, me llegó un enojo conmigo misma a decir, qué tontada, te perdiste. Pero empecé, 10, 11, yo corriendo. O sea, ya venía para abajo, corriendo. Yo, sí me alcanzan las piernas. O sea, llegué al puesto de abasto que me dijeron. Y me dice, mira, Ahí estabas como en el ahí 3, estaba en el 11. porque como 1. No, en mi recorrido yo estaba en el 11. Llegué, sí, yo hice uno fabuloso. Era para mí nada más. Entonces llego y me dicen, yo así como que entre decepcionada y les digo yo, me dicen, ¿qué quieres? ¿Te llenamos tus cosas? No, le dije, solo deme agua. Solo deme agua. Y me dice, de aquí te faltan 3 kilómetros. Pero tranquila, aquí ya salí yo a carretera, o sea, pues a tierra, pues a terracería, pero yo ya no estaba metida en la montaña. Yo dije, bueno, aquí por lo menos, ¿verdad? O sea, ya. Pero entre esas, iba corriendo y yo sentí una paz y yo le dije, solo volteé a ver al cielo y le dije, te estás riendo de mí, ¿verdad? Le dije yo, así, literalmente, te estás riendo de mí porque me estás demostrando que yo puedo más de lo que mi mente me estaba diciendo. Y yo sé que esto lo hiciste, pero solo le dije así y cuando yo le dije así sentí algo aquí como un choquecito en el corazón, como que me había dicho, sí, me estoy riendo de vos, para que veas que sí pudes. Empecé. Cuando yo veo el reloj, llevaba 3 horas, llegué a la meta y paré el reloj y yo corrí 3 horas, 12 minutos. Total de 14. Y al final fueron 14 kilómetros, de 650, algo así, Sí, ya. 600 y algo. Sí, o sea, yo vi el mapa y eran 2000 metros para arriba, para arriba, para arriba. O sea, yo dije, esto no, ya yo me voy a quedar. Cuando yo vi el mapa, pues, o sea, pero yo dije, paré el reloj 3 horas 12, yo dije, ¡ih! Llegué a la meta con no 10, sino que con 14. O sea, al final hice 4 kilómetros más en la montaña. O sea, que eso en plano yo creo que es más. O sea, no sé, pues por la dificultad es diferente. O sea, Es más dificultoso. es más dificultoso. O sea, por la dificultad que tiene. Yo dije, ¡ih! Cuando yo llegué y me recibieron y me decís tú, ¿cómo te sentís? Pero bien, te dije, o sea, Sí, yo creí que me iba a desmayar. quedaste completa. Cuando yo llego, yo corrí 21 kilómetros, yo llego y rápido a la noticia, Ali se perdió. Dije yo, ojalá que no vaya, porque siempre tenemos en la vida, ayer les explicaba un poco eso, 2 caminos. Uno donde podemos ser víctimas y el otro donde podemos ser vencedores, ¿verdad? Amén. Siempre tenemos esos 2 caminos. Entonces dije, ojalá que aquella no haya agarrado el camino de ser víctima, porque ya me la escuchaba. Ya viste, Lester, es que yo no puedo. Es que mira, o sea, y uno que es pastor ya se la sabe, pues, o sea, se sabe todo lo que le... No, pero es que yo te dije que no podía. Mira, me perdí. Yo dije, ojalá que no haya agarrado ese camino. Cuando yo la veo entrar, que no lloró, sino que recibió a Arianita entra con ella y entra feliz que había corrido 4 kilómetros más. Dije, ahí está, eso es. Y ayer la felicitamos porque para Alice y para nosotros no solo era una carrera más, No. era para nosotros esa carrera fue algo, como un examen, como un grado ganado, digamos, de todo este proceso, un examen final de un proceso, de una clase, de una materia, y verla terminar así, verla terminar que a pesar de lo que le pasó, Alice es una persona que no tiene ni un año de correr, meses, No, pasas, con la situación siempre mental, emocional, y terminar así, nosotros nos la gozamos. Cuando yo vi que no lloró, que entró con la actitud así de valiente y corrí, que dije, hey, así es como se termina, así es como, yo le dije, mira,
Ayer la felicitábamos porque le digo, decidiste terminar como vencedora, no como Amén. víctima. Porque hubieras podido, hasta razonable era decir, no, ya me perdí, me subo a un carro y que me lleve. No, terminaste como una vencedora y así es como tenés que aprender en todas las áreas de la vida, en la cotidianidad de nosotros, los problemas, todas las montañas que nos pone la vida, es de escoger el camino de ser vencedores. Y ahí es donde vas a encontrar la capacidad que Dios te ha dado. Entonces vamos a esto. Desde que Dios dijo que ustedes tenían que ir a correr, Él ya sabe la capacidad que tú tienes. Amén. Por eso es que cuando Dios te manda a hacer algo, tienes que tener fe. Él no te va a poner una carga que no puedas llevar. Él no va a ponerte una carga que tu cuerpo no pueda llevar. Que obviamente que termina en un cuerpo con dolor de piernas y de todo, sí, obviamente, porque este cuerpo es mortal. Va muriendo cada día, sufre impacto y todo al correr, pero realmente que nosotros podemos ir superando todas estas dificultades mentales, porque eso es lo que es, mentales, porque corporales no era, Amén. ¿ya? Y así es como yo digo, wow, cuando yo la vi entrar, de hecho me pasó antes, cuando me mandaron el video y las fotos que habían corrido los 5 kilómetros aquí una semana antes. Yo lo primero que me recordé fue esa Alice súper delgada que ustedes van a tener en la foto, con un problema de conducta, de actitud, una depresión, una dependencia de los otros exagerada. Verla ahora lo que está haciendo y eso que a veces no se toman muchos temas como, por ejemplo, aquellos tienen una niña y ver que el Dios está cambiando el ambiente de la familia Amén. y está utilizando el deporte. Ahí estaba Arianita súper feliz contándole a todos que sus dos papás andaban corriendo. Ya quiere correr también, Ella Lisa. también quiere ¿Verdad? empezar a correr porque esa es la mejor enseñanza. Nosotros tenemos que duplicarnos en ellos, pero ¿qué vamos a duplicar? Entonces, ver para mí fue una satisfacción tan grande que inmediatamente el Señor me dijo, testifiquen de esto porque yo soy el que estoy obrando. Amén. Nadie más, o sea, la relación que nosotros hemos tenido con ellos, como comentábamos, ha sido a veces de riña. Pero yo soy un ministro de Amén. Dios que voy a obedecerle a Él en lo que me pida. Y aquel que quiera ver el fruto, lo va a ver. Y el que no, porque he tenido mucha gente a la par mía, que Dios lo ha mandado lo mismo, que Dios ha mandado para transformar su carácter, pero se van. Se van porque no soportan. No soportan la orden, no soportan los regaños, no soportan las llamadas de atención. El proceso. El proceso es lo que no quieres aceptar. Pero aquí hay dos personas que pues ya empezamos a tener frutos que se los llevan ustedes al día, frutos que va a tener un impacto en su generación, van a tener un impacto en sus hijos, está teniendo impacto en su mente y obviamente cuando nosotros somos personas que nos dejamos guiar, somos personas que obedecemos a la voz de Dios en un ministro, vamos a ser personas que vamos a entrar en un proceso a ver resultados sí o sí, pero no solo resultados. Y miren, lo más bonito es que aquí no hemos hablado de economía, aquí hemos hablado de una bendición de Dios, aquí hemos hablado de un proceso de Dios en la transformación mental, moral, de carácter, de todo, menos, no hemos tocado dinero, pero también en todo este proceso, también hay una bendición económica que todos ustedes han visto. Dios es mejor, por eso yo digo, es mejor no pedir un milagro de Dios, sino pedir una transformación, porque en la transformación realmente se le conoce a Él. Y ahí es donde se aprende lo bueno que es Él, lo misericordioso que es Él, lo paciente que es Él, porque ha sido paciente. Dios ordenó que Alice tenía que ir a visitar al psiquiatra y él y yo tuvimos que ser pacientes en esperar que Alice obedeciera. Después tuvimos que ser pacientes en esperar que ellos dos obedecieran de ir a correr.
Pero gracias a Dios empiezan ustedes a ver el fruto de la obediencia, que fue lo principal. Ese es un fruto que lleva tiempo, pero es un fruto que puede alimentar a otros. No es un fruto inyectado por hormonas. Es un crecimiento que no es natural, ¿verdad? Sino un crecimiento que está trabajando y está formando una vida sólida. Una vida, un cambio de rutina, un estilo de vida que se va a volver sólida mientras ustedes lo vean, y cada vez uno va a ir creciendo en esto. A mí me da mucho gusto, bendigo sus vidas. Al único que le tenemos que agradecer es al Señor, porque por Él es el que estamos aquí, Él es el que ha dado las instrucciones, Él es el que sabe, ustedes son hijos de Él, no míos. Como yo siempre le digo a la gente que está conmigo, obedecerle a Él, porque yo no voy a dar ni una gota de sangre por vos. Pero Él vio y derramó su sangre por completo por nosotros, siendo tan imperfectos, Amén. siendo tan testarudos, siendo tan necios, siendo tan aprovechados. Él nos tiene misericordia y dice su palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Así que usted que nos está viendo ahí en casa, en el carro, sea de día, de noche, lo que sea, yo te digo, pídele un proceso a Dios. Pídele que te guíe a alguien para que pueda instruirte. Recuerda que Dios quiere transformarte, no solo quiere hacer un milagro en tu vida, Dios quiere transformarte, y eso viene a través de un proceso que va a llegar mucho más allá de tu enfermedad, mucho más allá que tu situación económica, mucho más allá de que tu situación sentimental. Él va a llegar y va a entrar a la profundidad de tu vida y va a empezar a limpiarte y va a empezar a transformarte, porque en medio de todo lo que Dios está haciendo con ellos, Dios empieza a sacar, hey, ayuda en tu casa, hey, mira tu carácter, porque Dios hace una transformación completa para que todos los que están, no solo nosotros, sino los que están alrededor de nosotros, sean beneficiados de esa gran misericordia y esa gran bendición. Yo te bendigo, tú que nos estás viendo y que llegaste hasta este punto. Yo espero que esto haya sido un gran golpe en tu vida, para un despertar en tu vida, que el día de mañana te pongan los tenis, y así como a nosotros nos ha ayudado el deporte para que Dios transforme nuestro carácter, nuestra mentalidad, y lo hemos conocido a través de eso y hemos crecido a través de eso, pase lo mismo contigo. Pero necesitamos acción. Dios te bendiga.